Por ahí está Seba y está Cristóbal. ¿Cómo están, chiquillos? Les envié hace un ¿Cómo está, ratito, chiquillo? les envié hace ratito unos archivos para el test de ensayo y la actividad final que vamos a revisar hoy día. Vamos a dejar las últimas clases para revisar ahí lo nuevo de Power BI. Estoy ahí ordenando unos apuntes para poder compartirles y que puedan ustedes ahí ir jugando con los reportes que puedan ir generando a posteriori. Perfecto. A ver si descargan los archivitos y revisamos de inmediato. Así que nos espérate un poquito. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. ¿El bulbo de temperatura dónde que va? Ay, sí. ¿Qué les pasó, chicos? ¿Estamos gay? ¿Ustedes me cuentan? ¿Estamos? Cristóbal, Seba, Juli, ¿estamos con los archivos? Sí, llegaron los archivos, profe, ya los estamos descargando. Perfecto, listo. De alguna manera, aquí está el test de ensayo y aquí dejé la actividad final, que es la que ustedes me deben reenviar más que de aquí a mañana, de aquí a la próxima semana, el próximo jueves que terminamos. De alguna manera, dar una miradita a esa actividad final, que ahí están las instrucciones para que ustedes puedan desarrollar, que esto es lo que entregamos después como actividad final del taller. Y aquí viene de alguna manera la descripción, las Ya. actividades, lo que ustedes deben desarrollar, lo que tienes que aplicar, cuáles son los resultados, y él te va guiando con cada una de las acciones. Ahí está la pauta de lo que ustedes deben resolver, y está la plantilla que de alguna forma contiene las matrices de información para resolver la actividad. Ahí está P1, P2 y P3. De alguna manera de ahí salen de las tres hojas nacen ahí los elementos que tenemos que responder bajo esa documentación. Ahí está, para la hoja P1. Ok. Ahí está P1. Iniciamos la actividad. Tenemos la actividad ahí, la hoja P1.
P2 con sus instrucciones. Y si miramos la actividad, aquí viene lo relacionado a P2. Y por último, P3, que tiene aquí su configuración. Y que de alguna forma aparece también declarado su acción de resolver. Ya, eso para que ustedes lean una miradita de manera particular. De aquí al próximo jueves, eso tiene que estar ahí técnicamente resuelto. Aquí hay una imagen con los resultados para que ustedes puedan comparar y puedan ir chequeando de alguna forma la solución del ejercicio. Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, clarito. Súper, impecable. Sí, profe, clarito. Vamos entonces a la actividad de ensayo, que es lo que vamos a resolver el día de hoy. Ahí nos estamos acoplando, no sé quién será chiquillo que se acopla, así que... Pero si ustedes escuchan bien... Ahora sí. Ahí sí, ya, solo que todo. Vale. Vamos entonces. Como todos grabamos a través de Chris, que tenemos un dispositivo acá que nos escuchamos los tres. Ah, impecable, solo ustedes me hablan entonces, no hay problema. Aquí técnicamente es el resumen de todo lo que de alguna forma constaba este taller intermedio, excluyendo lo de Power BI, lo de Power Pivot que revisamos, que de alguna forma van a ser nuestras últimas clases para orientar a lo que ustedes que finalmente esperan de como solución final a su idea de taller, ¿ya? Entonces con esto de alguna forma cerramos esto para que ustedes tengan ahí la posibilidad de resolver su actividad sin mayor problema. Y ya la última clase la vamos a dejar netamente a lo que es Power BI y a la idea de reporte que ustedes quieren construir, ¿ya? Entonces con esto nosotros cerraríamos el ciclo del Excel técnicamente intermedio, que incluye tablas dinámicas y todo lo que de alguna manera revisamos en el transcurso de las clases iniciales. Y para eso, para cerrar este capítulo, está este test de ensayo que técnicamente nos pide estas 7 etapas que están acá. Tenemos una actividad 1, la evidencia de la actividad 1, que es como el resultado para que ustedes se puedan guiar, que llegamos a ese resultado, total facturado, porcentaje, la comparación, el ranking, el impuesto, el gráfico y de alguna manera la segmentación. Esa evidencia es el resultado de nuestra actividad número 1 que aparece acá y que tenemos que resolver en esos 7 puntos. Eso es para la actividad 1. Para la actividad 2 aparece también ya un concepto de tabla que nosotros podríamos implementar y que de alguna forma es de lo que revisamos técnicamente las funciones que técnicamente resolvimos en nuestra última clase, en donde convertíamos en tabla y buscamos dar una especie de funcionalidad algo más ágil al resultado del ejercicio. Y por último la actividad 3, que era lo relacionado a los filtros avanzados, que de alguna forma aquí yo ya dejé la construcción resuelta, mayores a tanto dinero, el tipo de ubicación, el vendedor, la segunda pregunta, fecha de operación, superficie, ciudad, que de alguna u otra manera nos permitirían resolver un filtro técnicamente avanzado. No agregué lo de las macros porque la verdad que lo único que hacen es grabar el proceso y automatizarlo, pero de alguna manera, como lo revisamos en la clase que tuvimos de filtro avanzado, nosotros podríamos grabar ese proceso y para no estar técnicamente reprocesando podríamos generar esa actividad sin mayor dificultad de grabar la macro y asociar el resultado a un botón. Lo podríamos hacer con uno de ellos para que técnicamente no queden dudas y podríamos generar finalmente un botón para uno de estos filtros avanzados y técnicamente grabar la macro con el botón que obtenemos de la función programador, ¿ya? Entonces a modo de criterio también podríamos resolver ese paso en el número 3, ¿ya? Entonces esa es la actividad del día de hoy, resolver actividad 1, 2 y 3 para que vayamos cerrando esto y de alguna manera te quede a modo de repaso para resolver tu actividad final, que es la que ya te comenté hace un ratito, ¿ya? Vamos entonces con la actividad 1 en conjunto y me dice inserta una columna a continuación de ciudad y técnicamente debemos dividir técnicamente la ciudad. Disculpe. Sí, estoy grabando. Ah, ya. Sí.
estoy grabando. Entonces me pide el punto número 1, insertar una nueva columna a continuación de ciudad. O sea, aquí yo podría tener dos caminos. O marco y técnicamente desplazo a la derecha, que podría ser una alternativa. Marco la columna y le digo clic derecho, insertar, y me dice, oye, columna a la izquierda, columna a la derecha. Entonces aquí me da alternativas porque es una tabla. Entonces si le doy tabla a la izquierda, ahí me generó técnicamente la columna, pero fíjate que me desarma un poco mi configuración, porque cambian los tamaños y esto se mueve. Entonces, claro, podría ser que en ocasiones te sirva y en ocasiones como en esta, de alguna forma no es que nos deje un error, sino que técnicamente nos deja algo descuadrada la planilla, pero que no tiene mucha dificultad reajustarla o rediseñarla para que te quede en el orden que usted ya tenía. Entonces yo puedo desplazar, o finalmente si yo no quiero quizás pasar zozobra y no tener que estar técnicamente reconfigurando nada, aquí me sirve porque de alguna forma tengo la letra F y podría decir clic derecho, insertar, y él mueve la columna completa. Pero ¿qué ocurriría en el caso de que yo tuviese información en la fila número 1? Si tuviese información en la fila número 2, eso también se vería afectado. Entonces, en este camino donde yo tengo la posibilidad de insertar datos, hay que ver si no le pego a otro elemento de la planilla para que de alguna forma no nos presente alguna complicación mayor en esa configuración. Entonces, tengo la opción de desplazar, considerando que a lo mejor me va a descuadrar mi diseño, o de alguna otra forma tengo la posibilidad de ir a la letra o de ir técnicamente al número de la fila y hacer lo mismo, o sea, insertar y que me genere el espacio, pero con la consecuencia de que yo podría tocar algo más que de alguna forma no lo necesitaría. Entonces hay que tener precaución y buscar la alternativa más satisfactoria. Insertar una columna, que podría ser, insertar una fila, que podría ser, o de alguna manera si busco desplazar, también sería una buena alternativa, pero considerando que quizás ese proceso de desplazar me pueda a mí complicar un poco la presentación. Insertar, tabla a la izquierda, claro, lo hace, pero me descuadra hacia la derecha. Oye, ¿es muy complicado ajustar? No, tengo que agrandar los tamaños, ajustar los valores, pero es accesible. De alguna manera hay que buscar la alternativa que más se ajuste a tu necesidad. Entonces, llego a eso, como no tengo nada más arriba, simplemente puedo yo insertar el valor, ahí está, y esto de alguna u otra forma se va a llamar país, ahí está. Entonces, la columna de alguna forma, a modo de cultura general, tiene diferentes alternativas para poder ser insertada, desplazando o insertando según nuestra configuración. Luego me voy a seleccionar todos los registros, control shift abajo, son 17.105, y el segundo punto nos pide técnicamente dividir el texto en columnas. Por lo tanto, tenemos que dividir por un elemento común. Recuerda que en el texto en columna nosotros teníamos condiciones que podíamos cumplir. Si todos medían lo mismo o si teníamos un elemento común que permitía dividir los datos. Aquí de alguna manera nosotros tenemos que identificar qué alternativa nos acomoda más. Si es de alguna forma dividir los datos por un delimitador, que sería en este caso la coma, o si de alguna forma logramos coincidir de que todos los elementos tengan el mismo largo. Cuando hablamos de largo, de la cantidad de caracteres, ¿ya? Oye, a lo mejor todos se parecen en la cantidad. ¿Existe alguna función que yo podría implementar para poder saber el largo de la columna? Claro que sí. Si yo quisiera saber la cantidad de caracteres, por ejemplo, yo podría implementar una función que se llama largo, ahí está. Y ese largo, al marcar en una celda, me entregaría que la cantidad de caracteres que tiene Buenos Aires, Argentina es 23. Entonces, claro, si yo quisiera esto arrastrarlo, te vas a dar cuenta de que quizás, claro, Buenos Aires, Argentina tiene 23, tiene 23, tiene 23, Córdoba tiene 18, 18, 18, Tegucigalpa, Honduras tiene 21, Trujillo, Perú, no lo sé, pero si yo arrastro, técnicamente puedo obtener el resultado de esa configuración.
Entonces ya me doy cuenta, con esa función largo, él me entrega técnicamente la cantidad de caracteres y ya sabemos que de alguna forma no es coincidente, o sea, no miden lo mismo. A simple vista se podía apreciar, pero de alguna forma también tenemos una función que nos permitiría resolver a esa consulta. Selecciono los datos, ahí está, y vamos a la herramienta de texto en columnas. Entonces recuerda que eso iba en datos, te lo pide la prueba para crear una miradita, vamos a datos, y en texto en columna nosotros podemos llegar a cabo a la solución con el asistente, que técnicamente son 3 pasos para resolver. Te dice delimitado, te dice de ancho fijo y cómo tú puedes resolver a esa configuración. En este caso, delimitados y de ancho fijo. Ya descartamos que el ancho fijo no nos cuadra, también se aprecia, pero medimos con la función largo que todos tienen largos distintos. Por lo tanto, el delimitado es el que más se nos acerca. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una coma que es el delimitador que de alguna u otra manera permitiría dividir. Marco delimitados, presiono siguiente, saco la tabulación porque no me sirve y el elemento que va a ser dividido va a ser la coma. Activo la coma y automáticamente me hace el quiebre de los datos para poder resolver. Paso 1 y paso 2, de alguna forma solamente escoger por qué forma voy a dividir y en este caso por qué elemento que según el ejemplo corresponde a la coma. Y posteriormente presiono siguiente y aquí es donde yo me podría encontrar con alguna otra alternativa. Oye, no quiero que vayan a parar al mismo lugar y yo podría modificar el destino. Entonces, claro, ese destino se podría modificar si es que yo quisiera cambiar la posición del resultado. Como en este caso, yo de alguna forma necesito que la ciudad quede en esa posición y el país vaya a la posición siguiente, de alguna manera la chance que tenemos para resolver es marcar ciudad, ahí está, y luego en general, técnicamente que es el tipo de dato, te da la alternativa de general, de texto, de una fecha, y si yo no quisiera esta columna, inclusive la podría seleccionar y definir como no importar, si es que no me sirviera. Aquí me sirve, pero también tendría esa chance que de alguna manera no la vimos en ningún ejercicio, pero si yo tuviese que dividir en varias partes un texto y alguna de las partes no me sirve, yo podría esa columna omitirla y no dejarla bajo ningún formato específico en nuestra configuración. El texto en general funciona de la misma manera, podría cambiar un poco los números, porque te soportaría los ceros antes del número entero, pero aquí yo podría mantener general y no me va a entregar ninguna relevancia en el resultado. Podría dejar texto, oye, dejaste un general y un texto. No nos complica en lo absoluto para resolver. Y con eso le digo finalizar. Entonces, el texto en columnas, para resumir, 3 etapas. Saber cómo voy a dividir, si es de ancho fijo, si es técnicamente delimitado. De ancho fijo debo hacer el corte de manera manual, en este caso delimitado separamos por la coma y el punto relevante de alguna forma de este proceso es que nosotros tenemos que definir en dónde van a ir a parar los datos. En este caso la columna E y el número 4 que es la fila va a quedar con la ciudad y el quiebre o el restante que es el país va a quedar en el otro segmento que tú has creado recientemente. Con eso finalizo y me dividió los datos para poder resolver a esa configuración inicial. Ustedes, chiquillos, hasta ahí me cuentan. Sí, bien. Yo sí tengo una duda. Ya. Intenté hacerlo con las fechas cuando tenían guión o slash. ¿Ya? Pero estaban escritas no con letras, sino que todo numérico. Y no me dejaba realizarlo. A ver, lo voy a lanzar por acá al lado para que hagamos la prueba. Les voy a decir 18 del 09 del 2022. ¿Así? Claro. ¿Ya? Vamos a decir día, mes y año. Y ahí. Listo. Voy a dividir, a ver cómo nos va. Datos, texto en columnas, delimitados, siguiente, otro, el guión, ahí lo cortó, siguiente, y el destino, si marco Q, me va a reemplazar esa fecha, por lo tanto, el destino en este caso
No quiero que sea Q, sino que quiero que sea R. Y que ahí empiece a cortar. Y voy a finalizar. Entonces, SR, claro, porque quiero que vaya el día, el mes y el año. Un ejemplo, oye, ¿sabes qué? No quiero que vaya el año. Ahí está. Y le digo no importar. Para que hagamos un ejemplo y nos demos cuenta que el 2022 no va a aparecer en el año porque le dije que no lo importara. Y le digo finalizar. Hay datos, desea reemplazar. Y ahí está. 18. Ya, Bueno, perfecto. y lo resolvemos. Ahí está el ejemplo que de alguna manera se pueda resolver. El error de la ubicación parece que fue donde me equivocaba, por eso no me dejaba. Claro, Pero mejor igual. lo estaba sobreescribiendo, por eso te lo reclamaba. Sí, sí, sí. Por ahí puede ir. Pero ese es como el ejemplo más claro para que tú veas que de alguna manera el destino, digamos que es el punto clave, porque de alguna forma yo tengo que indicarle en dónde necesito que vayan a parar los datos para poder resolver. Exacto. Perfecto. ¿Los O sea, era mi compañeros? duda. Ok, con eso. Súper, súper bien. ¿Los compañeros alguna inquietud? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí mostramos de alguna forma. Sí. Perfecto, mostramos el ejemplo de que si no necesitara alguna columna, la podríamos saltar. O sea, ni siquiera tiene un orden. O sea, si yo quisiera lanzarlo y solamente traer el mes y el año, también lo podría hacer, pero es bajo el mismo contexto de configuración. ¿Ya? Bien. Perfecto, entonces punto 1 y punto 2 ya resueltos en cuanto a la configuración. Ya, insisto, si tienen alguna duda con la actividad, ahí lo vamos pimponeando, pero de alguna manera es para que ustedes le den dando una vuelta a esa configuración. Listo, me dice que la opción persona la debo reemplazar, pero tengo 17.000 registros. Ahí está. Y tengo persona, y por ahí tengo empresa, persona. Entonces recuerda que tenemos la opción de reemplazar, pero que tenemos la opción de ir por código. Por tanto, la tecla control y L nos abren de inmediato el cuadro en donde nosotros podemos reemplazar los valores. Control L y de alguna manera nos da esa chance para poder ahí liberar ese recurso en la configuración. Luego de eso podemos técnicamente, podemos ahí considerar cómo podemos resolver a esa definición. En este caso, si me dicen que debemos cambiar persona, la palabra debe estar idéntica y lo reemplazo por pyme. Aquí, si yo de alguna manera coloco persona y digo persona espacio, oye, claro, uno ve solamente persona, pero ese espacio me va a decir que, oye, no he encontrado nada que reemplazar. Oye, pero si escribí técnicamente bien persona, claro, pero ese espacio de alguna forma te pasa la cuenta, le tengo que quitar el espacio y de alguna manera puedo reemplazar los elementos que estábamos ahí buscando. Por lo tanto, la palabra debe ser escrita de manera exacta, sin cambios, sin configuraciones distintas, para que él técnicamente lo pueda reconocer. Con eso acepto y resuelvo a la configuración. Y cierro. Es lo mismo que de alguna forma yo me fuera al inicio, me fuera a buscar y seleccionar, me fuera a reemplazar y de alguna manera podría yo ir ahí buscando quizás configuraciones. ¿Ya? De alguna manera quizás a lo mejor sería interesante ver que de alguna forma nosotros podríamos buscar todas las celdas que tienen fórmulas, por ejemplo. Oye, mira, voy a hacer un cambio que quizás a lo mejor puede ser importante y voy a llamar a esto IVA. Y esto va a ser el monto y lo voy a llamar IVA solamente a modo de muestra y voy a decir que va a ser por el 19%. Solamente a modo de ejemplificar que también esa opción de búsqueda nos puede dar quizás alguna alternativa a otra instancia de configuración. Si me voy a inicio, si me voy a buscar y seleccionar, me voy a fórmulas y fíjate, él automáticamente marca solo las columnas que tienen fórmulas. Entonces, de alguna forma, si yo necesitara copiar y pegar algunas variables de tipo fórmulas, quizás seleccionarlas de manera inmediata sería como la alternativa que yo pudiese tener. Oye, pero ¿cómo esto lo selecciona? Mira, voy a hacer el mismo cálculo y voy a llamar por acá también a IVA y voy a llamar a eso que está ahí y voy a pegar control C y lo voy a pegar, ahí está. Y eso también es fórmula, ahí está, listo. Entonces quiero ir inicio
quiero ir a buscar y seleccionar, y quiero buscar todo lo que tenga fórmula. Y él automáticamente me marca las columnas que yo puedo tener ahí con ese tipo de configuración. También reconoce formatos condicionales, las que tengan validación, las que tengan algún comentario, alguna nota técnica. Tengo variables que de alguna forma también sería útil si yo quisiera buscar o seleccionar varias columnas de una sola vez que tengan quizá alguna función o alguna característica especial. También la podría considerar bajo ese elemento de búsqueda. De alguna manera, claro, ahí sí o sí tendría que ir yo a la variable de inicio, ir a buscar y seleccionar, ir a fórmulas para que técnicamente él resuelva. Y aquí me dice que técnicamente no ha encontrado ninguna celda con una función, por lo tanto él no la reconoce. ¿Ya? Bien, punto 3, resuelto. No creo que hayan dudas con eso, simplemente para reemplazar. Insisto, siempre buscamos el camino quizás más ágil, pero también existen quizás otras alternativas que nos puedan ahí ayudar. Vamos con el 4, y aquí vamos con la tabla dinámica. Recuerda que esto es una tabla, y si es una tabla, recuerda que nosotros podemos definir el nombre o encontrar el nombre, cosa de poder generar la tabla dinámica sin la necesidad de tener que técnicamente ir a buscar la información o estar en una parte de la matriz de información. ¿Dónde veía el nombre? Me voy a fórmulas y me voy a administrador de nombres. Ahí está. En ese administrador de nombres, él me dice, oye, yo tengo una ubicación, área de extracción que está en la actividad 3. Ok. Me dice, oye, tengo criterios que también está en la actividad 3. Y acá me dice, oye, tengo consolidado. Y me dice que el consolidado se refiere a la actividad 1 desde B4 hasta I 17.105. Entonces recuerda que si yo quisiera de alguna manera reconocer cómo está formada esa tabla, mi alternativa es siempre fórmulas y administrador de nombres. Con eso, de alguna u otra forma, nosotros podríamos técnicamente resolver a esa configuración y de alguna u otra manera resolver a esos elementos de rediseñar, reconfigurar o redefinir técnicamente esa área que es de consolidación. Si lo quisiera modificar, no hay problema, lo puedo llamar quizá terco, ahí está, pero fíjate que ese nombre hace referencia a la actividad 1, B4, peso, 2 puntos y 17.105, que de alguna forma es todo el contorno de los datos. Con eso puedo modificar y darle el nombre que estime conveniente, y posterior a eso me puedo posicionar en cualquier parte, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica y él me reconoce que tengo un rango pero que está técnicamente vacío. Pero como ya sabemos, nuestra tabla se llama DERCO o consolidado, así que no lo cambiaste, ahí está, voy a aceptar y automáticamente él reconoce todos los elementos de la matriz: fecha, canal, cliente, ciudad, país, segmento vendedor, monto de la factura, que sería todo lo que está ahí definido. Ustedes muestran hasta ahí cómo vamos, ¿entienden la idea, cierto? ¿Se acordaban? Sí, sí, Perfecto. pero ya que quise crear la tabla dinámica y me generó otra hoja. Claro, porque ahí le dijiste Como que nuevo, ¿te das cuenta? Mira, voy de nuevo, mira, fíjate, voy de nuevo. Yo estoy en la posición acá definida, no estoy en un espacio no estoy en un espacio de la matriz, no estoy seleccionando estos datos, sino que yo me ubico en un lugar vacío. Ahí está. Y me voy técnicamente a insertar tabla dinámica. Aquí él automáticamente te debiese decir que yo quiero insertar en la ubicación donde yo estoy. Si yo no tengo la tabla o el rango, él siempre me va a indicar una hoja nueva por defecto. Inténtalo, Yuri, porfa. Si no, coloca DERCO, coloca consolidado, que es el nombre inicial que técnicamente tenía esa configuración. no, listo, ya. Perfecto. Ya va. Eso.
mío me lo toma por Desco. Por consolidado, Te cambié. no le cambiaste el nombre. Entonces, si te vas a fórmulas, mira, si te vas a fórmulas, él te va a mostrar arriba administrador de nombres y ahí te va a aparecer todo lo que tiene de alguna forma definido como rango. Y en tu caso, la tabla se llama consolidado, así venía por defecto. Pero ahí yo la puedo modificar y colocar el nombre que tú necesites, pues no hay problema con eso. Verdad. Ahí sí. Listo. Perfecto. Entonces con eso de alguna manera podría de alguna u otra manera definir esa configuración, insisto, según el criterio que tú tengas, lo que tú quieras. Si a lo mejor tú quieres definir quizás tabla intermedia o definir un rango o dividir esa matriz en diferentes etapas como tablas por meses y yo pueda trabajar por mes las tablas dinámicas, también podría ser, pero de alguna forma todo va a ser la lógica con la cual ustedes lo puedan revisar. Si tuviese una planilla por año y quizás voy agregando tabla por tabla, de alguna manera si yo voy definiendo segmentos y voy dándole valores por meses, quizás también podría ser una alternativa para que ustedes pudiesen ahí configurar esa variable. ¿Ya? Bien, con eso de alguna forma me dice que debo generar una tabla que permita facturar todo lo que tengo yo por país. Entonces tengo filas, ahí está, y me voy al monto facturado. Ahí está. Recuerda que esto tiene aquí una evidencia que es el resultado del ejercicio. Ahí está. Ahí estamos nosotros inicialmente. País, Claro. Monte facturado. facturado. País y monto facturado. Si te das cuenta, la evidencia tiene colores, tiene formatos que nosotros podemos determinar. Recuerda que esto que está acá se puede cambiar el nombre, no hay problema. Esto se puede llamar monto total facturado o el nombre que tú quieras. Recuerda que esto también tiene configuración de los montos, en donde si yo quiero dejarlo con signo peso, los negativos en rojo, de alguna manera al hacer clic derecho, él me da el formato del número, ahí está, solo en una celda, pero súper importante que la celda no puede ser el encabezado, tiene que ser una celda con los números, cualquiera, no necesito seleccionar todo, posicionándome solo en una posición de las celdas disponibles, clic derecho, formato del número, ahí está, y ese formato técnicamente lo mantengo en moneda, y recuerda que si él quisiera valores negativos, ¿cómo quedarían? Con ese formato podría escoger alguno de los formatos que tengo disponibles según la instalación que tenga mi sistema operativo. De alguna forma, en algún momento quizá el negativo no te permite mostrar el signo, pero te lo muestra con paréntesis, que de alguna forma es un formato diseñado para elementos de contabilidad o hacer las cuadraturas de balance y cosas por el estilo, pero de alguna forma en una instalación estándar debiésemos tener ese formato de signo peso menos y el valor en rojo, que de alguna forma resaltaría que cuando el valor sea negativo, de alguna manera lo muestre bajo ese formato. O a lo mejor tú solamente lo quieres en rojo, o solamente quizás lo quieres negativo y el valor, pero de alguna forma son estilos que se podrían ir adaptando según tu configuración. No hay mayor conflicto en esa variable. Lo dejo en rojo con el signo peso y el valor en negativo y acepto. De alguna forma, oye, no me mostró ninguno rojo, por ahora ninguno es negativo, por lo tanto no tengo ninguna otra variable que predeterminar. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo vamos. Si te diste cuenta, por ejemplo me mostró estas líneas cuadriculadas, pero porque simplemente el ejercicio viene con esa variable que en vista aparece ahí las líneas de cuadrícula, pero aparece ahí ya activa. Ahí está.
está bien. ¿Te dio a Yuri? ¿Te funcionó? Sí, perfecto. Súper, Pero acá igual estamos. perfecto. Vamos entonces. Primera pregunta, ya técnicamente, según el requerimiento, se encuentra resuelta. Luego me dice, considerando el total facturado, evidencie lo siguiente. Entonces, siempre tomando como referencia el total facturado como punto de inicio. Entonces, Profe, deme un segundo. ¿vale? ¿Sí? Es que tengo un problema porque se me pegó el computador. Entonces, me quedó una tabla dinámica que inserté. Entonces, agregué otra tabla dinámica, pero quiero borrar una de ellas. Muéstranos Y tengo tu como, no pantalla, sé ¿eh? si se me quedó pegado, no sé. Lo Veamos, comparto. veamos, ¿me comparte? ¿Sí? Compártamelo para poder mirar, ¿sí? Y veamos qué es lo que ocurre. A ver. Yo no sé. Sí, tranquila, no te preocupes, tranquila. Ahí se ve el desastre. A mí se me, o sea, Sí, se ve perfecto. hice esta, pero se me pegó el computador y quedó sobrepuesto, Y entonces quedó no la puede sobrepuesto. eliminar. Ya, mira, entonces toma, creé tranqui. Mira, toma la tabla, toma las columnas, mira, la K, la L y la M. ya que se quedó, volvió a quedar pegado, no me, como que le doy a la K y me agarra la F. Dale escape, a ver, Ya. dale escape y vamos a intentar tomar. Nada. Ya, denme un segundito. Ok, ahora sí. No, qué horrible. Ya. Clic derecho, eliminar, a ver. No, pero me eliminó acá los ítems. Ya, devuélvelo nomás, pues quítale una columna menos, si es era para revisar si es que estaba tomado o no. Quítale la K y la L nomás. Dígale que sí. ¿No lo quitó? No. No podemos realizar este cambio. Mueva la tabla dinámica. Ya, mire. Ah, a lo mejor tomaste la J. Yo Toma de creo, la mira. J a la K. La J y la K. La L. Elimínala. No, tampoco. Que a lo mejor cuando le armaste la tabla dinámica, pegaste acá, entonces lo unió Sí. con la... Tranqui, Juli, mira, tranqui, mira, tranqui. Dale, mostrar botones en esa tabla dinámica. Vamos a donde están los botones, dale diseño. O analizar tabla dinámica arriba en la herramienta. Y dale ahí mostrar. Dale mostrar. Y dale lista de campo. Listo. Arrastra país, por ejemplo, de nuevo. Arrastra país. Eso. Y vamos con... ahora la podemos mover, mira. Ahora muévela, no es necesario. Tómala y muévela, mira. Fíjate que te va a mostrar... Ponte en la barrita, mira. En la línea para que la puedas mover. Acá. Sí, ahí, eso. Y lánzala hacia la derecha, por ejemplo. Pero tómala de la línea y muévela, como si estuvieras moviendo un elemento. Eso, y lánzala para el final, para que no se tope con la otra. Dale nomás. Maya, ¿listo? Suéltala nomás ahí. ¿Y qué te dice? No podemos. Realizar este cambio en las salas seleccionadas porque afectará a una tabla dinámica. Ya, Utilice acéptalo. la lista de campos del informe. ¿Eso se ve? Sí, se ve. Mira, lo voy a intentar hacer yo por acá. Déjame un segundito mirar. Y te muestro de inmediato para que lo puedas ahí resolver. Yo creo que él te está reclamando porque se topan, mira. Te voy a compartir un poquito a Yuri, voy a hacer una situación similar a la Se tuya. debe estar topando con la tabla de datos. Sí, correcto, por eso es. Al moverla va a decir que estáis moviendo los datos. Que se van a sobreescribir, pero ahí ya la puede eliminar, por ejemplo, a Yuri, colócala acá para salir del paso, pínchatela acá y elimina la columna. Y ahí se fue, ¿viste? Ahora mis números. No, pero mira, si era para salir de la duda, vuélvelo atrás, mira, vuélvelo atrás. Dale atrás para que se forme nomás y que te quede todo como estaba inicialmente. Dale nomás. Ahí. Dale más, no sé si no se perdieron los números, parece que no, ¿cierto? No. Ya, vamos, entonces pínchate ahí la tabla dinámica y vamos a traer un elemento cualquiera, dale.
País nomás, trae país, escoge país Sí. o segmento, lo que quieras, no hay problema. ¿Viste que se perdieron los números ya? Bien, tienes que estar un poquito Sí, más atrás entonces, ¿viste? Dale más atrás nomás, muévelo atrás para que te aparezcan los números. Dale nomás. mierda. Bastante atrás. Ay, sorry. No, tranqui, pero de alguna manera para salir de la duda ya sabemos que se puede eliminar. Ya, hasta aquí es lo último. Ya, ojalá no se haya perdido, a ver, ya. Arrastra nomás. Ya, igual se perdieron, ¿viste? Mira. Yo creo que viene de un proceso anterior. Es que se me quedó pegado y no pude hacer más nada. Y entonces, para no parar, seguí avanzando con otra tabla. Lo que voy a hacer, ¿será que lo elimino No, pero tranqui, y si vuelvo no nos afectan los números, si era para tu orden nomás, así que no hay problema con eso. Elimina la tabla dinámica y listo, no hay problema. Si la idea era que pudiéramos eliminar y no quedar con la duda de qué es lo que pasaba, o sea, la sugerencia quizá es siempre resolver y luego ir ajustando las condiciones, pero en este caso no hay mayor conflicto. desastre? Quedó. Sí, o sea, si lo quieres cerrar y partir de cero no hay problema, o sea, si el cambio tampoco es tan denso, así que Ya. Bueno, no, voy a seguir con mi tabla listo, dinámica. eso, listo, perfecto. País, Y el total facturado, monto factura. ya, seguimos. Seguimos entonces, listo, ahí los formatos, los números y todo lo demás. Eso. Perfecto. Vamos entonces. Ahí recuerde que tiene que hacer el cambio del formato para que de alguna manera no te genere conflictos posteriores. ¿Ya? Vamos entonces, vamos a mirar. Voy a compartir nuevamente. 4.1. Porcentaje del total general. Recuerda, recuerda que siempre debemos estar en una posición de la tabla dinámica para que él técnicamente nos permita evidenciar los botones. Si yo lanzo el concepto de monto facturado, recuerda que lo que él solicitaba era hacer el ajuste para visualizarlo en formato porcentaje. ¿Ya? Ante eso, claro, podríamos implementar cálculos matemáticos, pero recuerda que había una forma que era mucho más simple, en donde de alguna forma nosotros queremos que esto se llame porcentaje, y para reparametrizar este valor a porcentaje, ¿cuántos son esos 619 de los 10.218.000? Era simplemente hacer un clic derecho, mostrar valores como, y aquí aparecía la variable del porcentaje del total general. Recuerdan que aparecía valores como un índice o un ranking o de alguna manera alguna otra variable de clasificación, eh, pero generalmente se radicaban en esas variables de porcentaje y de alguna forma sacar algún monto diferencial, comparar unos con otros y clasificar. Serían como los tres más comunes que podemos nosotros de alguna manera reconocer en el taller y que son con los que están mayormente siendo utilizados en planilla. Porcentaje total general, ahí está, y técnicamente él resuelve a esa configuración. Simplemente arrastramos el monto, le ajustamos el nombre y de alguna otra forma definimos la configuración para resolver. Ustedes muestran hasta ahí cómo quedamos. Bien, listo. Perfecto.
Profe, disculpe que cerré el otro, el general. O sea, quise darle a hablar. No se rían. Siempre se manda el paro. Ya vamos a volver a marcar para que se vea en la pantalla. Ya, vamos a ir viendo, dale nomás, veamos lo que hiciste, a ver, muéstrame. Profe, que nosotros tenemos aquí un altavoz, entonces cada vez que queremos hablar le damos al botón para poder activar el audio. ¿Sí? Y le di a trancar la llamada. Sin querer. ¿Pero estamos bien hasta ahí o Pero- tiene alguna duda? No, estamos súper bien. Los tres lo hicimos ya. Vale, sube. Ya, entonces ya se está metiendo ahí. Perfecto, listo. Ahora sí, Listo. Perfecto, listo. Vamos entonces, voy a compartir nuevamente. Ahí quedamos con el porcentaje y ahora él nos pide resolver la diferencia del país Estados Unidos con el resto de los países. Entonces, de alguna forma me dice nota, considerar aplicar formato moneda dejando en rojo con signo negativo aquellos valores que de alguna manera sean negativos. Entonces siempre nuestra figura de encuentro va a ser el monto facturado, en donde aquí yo voy a aplicar de alguna forma la comparación. Compara ahí está. Y de alguna u otra manera, lo que esto busca técnicamente resolver es un proceso similar al del porcentaje, pero la única diferencia es que cambiamos la variable. Siempre clic derecho en alguna de las consideraciones, mostrar valores, como, y ahí él te dice diferencia de. De alguna forma esa alternativa nos permite a nosotros técnicamente obtener la comparación de uno de los elementos contra todo el resto. Entonces en este caso lo que buscamos ahora es comparar Estados Unidos contra el resto de los países. Entonces yo por ejemplo estoy en Chile posicionado, estoy en esa fila, mostrar valores como diferencia de, y él por defecto me muestra Chile, pero me muestra Chile por defecto porque estoy posicionado en ese lugar. Si a ti te muestra algo diferente en el elemento base, que es técnicamente la definición del país, tú simplemente lo debes modificar y cambiar técnicamente por el que estás buscando. Ahí está. En este caso, de alguna forma, el campo base no cambia. Si yo quisiera hacer clic ahí, no me va a mostrar nada adicional, porque yo estoy resumiendo por país, o sea, mi consolidación, que es lo que genera la tabla dinámica, es técnicamente por país. Y con eso podemos de alguna u otra manera aceptar esa configuración. País, Estados Unidos, y fíjate que Estados Unidos quedó vacío, pero de alguna forma queda vacío porque él no se compara contra él mismo. Clic derecho, podría ordenar si quisiera, pero lo relevante que me pide el ejercicio es el formato del número. Ahí está, en donde ese formato de número va a ser moneda. Y ahora sí quizás voy a tener valores negativos con el signo peso y se resuelve en base a esa configuración. Acepto y ahí automáticamente nos permite resolver ante esa variable. Ahí de alguna forma, claro, se concreta de alguna forma la visualización del signo negativo y en rojo, porque de alguna forma hay países que de alguna u otra manera tienen valores más bajos que Estados Unidos y se ven reflejados bajo ese formato. Ustedes me cuentan hasta ahí si tienen alguna duda. El que sigue, clasificación, es lo mismo. De alguna manera siempre me pide parametrizar el monto facturado. Aquí, claro, tengo un alcance, no tengo más espacio. Pero fíjate que si yo quisiera un poco más de espacio, tengo esa línea punteada que dice arriba arrastrar campo entre las áreas siguientes. Y yo quizás podría darle un poco más de espacio si quisiera y que me quede ahí para poder jugar con las variables si es que yo necesitara de alguna forma algún espacio mayor para poder resolver. En este caso le di un poquito más de espacio, pero de alguna forma lo voy ajustando según mi necesidad. Súper importante, si yo coloco eso encima de otro, lo va a cambiar en su posición. Por lo tanto, hay que tener ojo que si yo quisiera mover, siempre voy moviendo los valores y él los va ajustando según la posición en donde yo técnicamente
los necesite dejar, ¿ya? Entonces ahí está esa variable que se debe ahí considerar para esa solución, ¿ya? De alguna otra forma, esto va a ser la clasificación, mostrar valores como, y me dice clasificar de mayor a menor, ahí está. Siempre dice por país el elemento por el cual yo estoy consolidando y automáticamente me va a decir que eso me va a entregar un valor. Clasificación. Súper importante, recuerda que si esto te muestra valores desordenados y tú los quieres ordenar, no es más que tú hagas un clic derecho, ordenar, y le des de menor a mayor para que de alguna manera te dé el orden. Oye, pero ¿cómo de menor a mayor? Claro, tomó el menor técnicamente como México y de alguna forma si yo quisiera esa configuración, ordenar técnicamente de mayor a menor, ahí técnicamente el monto más alto es el de México y el monto más bajo es el de República Dominicana. Pero no hay más variables, o sea, tenemos de alguna forma solo dos alternativas para poder resolver a esa interrogante. Profe, espera un momento, que ahí me quedé pegada. La esperamos, no se preocupe, la esperamos. Ok, estoy en clasificación. Perfecto. Clasificación. Entonces, la actividad nos pide genera una clasificación de menor a mayor, de mayor a menor según el monto total facturado. Correcto. Entonces, clasificación. Bueno. ¿Cómo era? Era ¿Clic derecho? de mayor a menor. Si arrastraste era mostrar valores como clasificar de mayor a menor. Sí. Y recuerda que él te lo entregaba después en desorden, de alguna forma te entregaba el orden, digamos, disperso, pero si tú lo querías ordenar, era clic derecho, ordenar, y le indicas de mayor a menor, cosa de que el mayor monto facturado quede con el número 1 y el menor monto, que en este caso República Dominicana, quede con el valor 21. De menor a mayor. No, seleccionamos solo eso. Ordenar de menor a mayor. Ahí sí, bro. Ahí lo puedo. Súper. Entonces, de alguna forma, insisto, todos estos ajustes van a depender de su necesidad, más que de alguna definición en particular. Cosa de que ustedes le vayan dando vuelta a esto, de qué cosas podrían adaptar, los colores, los formatos, que de alguna manera podemos ir ahí ajustando según la necesidad. Por último, dice implementa un campo calculado con el nombre impuesto que debe calcular el total facturado por el 13%. Entonces, de alguna forma, recuerda que también teníamos la alternativa de ver esto de campos calculados que no existen y que de alguna forma lo necesitamos obtener. Por lo tanto, recuerda que siempre estando posicionado en la tabla dinámica voy a tener las herramientas disponibles. Si yo estoy fuera, esas herramientas se pierden y de alguna manera no tengo cómo insertar. Voy a analizar tabla dinámica, ahí está. Y recuerda que teníamos la opción de cálculos, o si tu pantalla se ve de otra forma, podría hacer de manera directa campos, elementos y conjuntos. Ahí tenemos esa variable para poder resolver. Ahí está, campos, elementos y conjuntos. Y ahí está la opción de campo calculado. Ese campo no existe y lo vamos a calcular. Tiene por nombre campo 1, IVA, y la fórmula, recuerda que considera el monto facturado por el 13%. Ahí está ese campo calculado. Oye, pero no es el 13%, es el 12,75. Después se puede ajustar, por supuesto que sí, lo vamos a revisar, cosa de que si tú quieres cambiar el monto, técnicamente lo puedas certificar y lo puedas hacer sin mayor conflicto. Entonces, acepto. Le digo que sí.
y técnicamente me trae el valor suma de IVA y me trae esa columna como una columna adicional. Oye, pero esa columna IVA no existe en mi matriz. Yo llegué hasta vendedor y se creó ahora IVA. Claro, la crea técnicamente como un campo calculado adicional y la deja como una columna disponible. Oye, no quiero mostrar el IVA, solamente la desactiva y se fue la columna. Ah, ¿tú quieres mostrar el IVA? Listo. Y lo muestra como evidencia. Ahí está. Dejo el IVA y me dice, ah, ok, ojo, yo no puedo colocar el mismo nombre que tiene el elemento. Por lo tanto, me obliga a cambiarlo y decir quizás total IVA para que quede distinto al monto que yo acabo de crear como nombre de campo. Ese es un alcance que de alguna manera en algún caso te podría complicar. Oye, pero no, necesito que se llame solo IVA. Ok, a lo mejor lo más sano es darle un espacio. Tú sigues leyendo IVA, pero la palabra es distinta porque tiene un espacio y él la va a soportar. Para el usuario imperceptible. Pero si yo mantengo el mismo nombre, de alguna forma ya sabemos que él lo reclama, pero si quisiera un espacio al principio o un espacio al final o cambiarle el nombre, no habría ningún problema en ese contexto. Recuerda que el IVA es el 13%. Oye, ahora el IVA es el 12,5 o el 19 o lo que sea. Oye, ¿lo puedo modificar o tengo que rearmar todo? Bajo ese contexto, claro, yo podría aquí definir, oye, ¿cómo rearmo esta configuración? Y la secuencia es la misma, analizar, cálculos, campo calculado, y acá tengo yo el campo calculado. ¿Llego al mismo lugar? Claro, llego al mismo lugar, pero de alguna otra forma en la opción en donde indica nombre, tú me vas a decir, oye, pero estamos generando el mismo campo o un campo nuevo. Claro, porque él por defecto quiere implementar un campo nuevo, pero si yo marco esa alternativa, ahí él te muestra la opción que tú creaste recientemente. Ahí está. Por lo tanto, ya no quiero el monto factura por el 13%, sino que lo quiero como el 12,75. Y ahí técnicamente yo lo podría modificar sin ninguna complicación y automáticamente va a haber reflejado el cambio en el monto de la tabla dinámica. Casi imperceptible, bajó 3.000 pesos el primero, pero de alguna forma tenemos esa posibilidad de rearmar ese cálculo si es que no me quisiera llenar de n columnas adicionales. No, la quiero crear de nuevo y elimino esta. Claro, la puedo eliminar y la puedo crear de nuevo, pero de alguna manera son variables que tú podrías ahí ir considerando como posibles soluciones. Si quieres modificar, analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, ahí está mi valor IVA, quiero el 13% o el 19%, lo que quieras, se modifica, aceptas y él técnicamente ajusta ese nuevo valor. Ustedes me cuentan hasta ahí, chiquillos, cómo vamos. Campo calculado. Un punto importante, recuerda que si yo quisiera mirar cómo están creadas las fórmulas, si tuviese varias, él te da ahí crear lista de fórmulas, ahí está, y él te muestra, recuerda, una hoja adicional con las variables que tú estás implementando. Entonces, de alguna forma, a modo de certificar, a modo de revisión, yo podría técnicamente gatillar ese proceso y definir bajo ese contexto la solución. ¿Todo bien? Perfecto. Súper. Vamos a ver qué más nos pide. Por lo tanto, ya este punto 4.1 técnicamente ya quedó de alguna forma resuelto. Vamos con el 5 y el 5 te dice, oye, aplica formato condicional direccional al total facturado, o sea, a la primera columna. Súper importante, cuando yo quiero aplicar formato condicional es necesario reconocer si yo técnicamente necesito los totales o no. ¿Por qué motivo? Porque de alguna forma, si yo selecciono también ese total, él forma parte de la condición y va a decir, oye, el monto más alto son los 10 millones
y el monto más bajo son los 129. Entonces él va a sacar un promedio del 100% de los datos, incluyendo el total. Aquí lo más sano es siempre seleccionar a los elementos que yo técnicamente le necesito aplicar el formato condicional. En este caso selecciono la columna excluyendo total, porque técnicamente no lo requiero para mi condición. Y recuerda que el formato condicional te daba indicadores. Inicio, formato condicional, ahí está, conjunto de iconos, y él te mostraba de alguna forma las variables. Ahí están las flechas. El ejercicio te pide 5 variables. Ahí está. Y de alguna forma las aplica sin ninguna dificultad. Recuerda, si tú quieres reparametrizar lo que viene, en este caso el ejercicio no lo pide, pero si tú quisieras redefinir esas reglas o condiciones, te vas nuevamente al inicio, te vas a formato condicional y la alternativa es administrar reglas. Ahí está. Y esa administrar reglas lo que hace es editar y de alguna forma recuerda que por defecto él te muestra siempre el porcentaje del promedio. O sea, si el promedio es 100, él dice, ok, queda en verde todo lo que sea mayor o igual al 80% del promedio. Queda en aumento a todo lo que esté entre el 60 y el 80% del promedio. Queda en estado de mantenimiento, de mantención, o que se mantiene en la línea de tiempo, lo que esté entre 40 y 60. Y todo lo que esté entre 20 y 40 va en descenso, y crítico todo lo que sea menor a 20, pero siempre hablando de la variable porcentual. Recuerda que si tú quisieras montos en moneda o en número, tú puedes cambiar esa variable a número, esa variable a número, esa variable a número, y tú podrías definir los rangos que consideren necesarios. Oye, si es mayor a 1.000.000, que lo dejen verde; si es que está entre 800 y 1.000.000, que lo dejen aumento; si es que está entre 400 y 800, que lo dejen que se mantiene. Yo podría determinar eso. O sea, si yo digo, ya quiero que sea mayor a 1.000.000, 1, 2, 3, ahí está. Si quiero que de alguna forma esté entre 800 y 1.000.000, ahí está. Si quiero que esté entre 400 y 1.000.000, ahí está. Y si quiero que sea entre 200 y 400, ahí está. Entonces yo podría redefinir los parámetros y de alguna manera varios de estos que están en rojo cambiarían. Fíjate que si está entre 200 y 400 va en descenso, y aquí los 200 están en rojo. Voy a aceptar, voy a aceptar, y automáticamente él cambió la configuración. Entonces, ¿tú puedes parametrizar? Por supuesto que sí. Para el ejercicio no lo pedía, pero de alguna forma, a modo de recordatorio, el tema de técnicamente la variable se puede ajustar, por supuesto que sí, siempre en la opción de formato condicional y administrar técnicamente tus reglas. Ahí está. Edito y parametrizo. Recuerda que siempre por defecto viene esa condición. Eso es lo que de alguna manera estamos trabajando como solución. Acepto y resuelvo. Ustedes me muestran hasta ahí, chiquillos, cómo vamos. Ok. Súper. Que no se pegue todo bien. Eso. Impecable, impecable entonces. Vamos entonces, sigamos. Listo, ojo con los colores, ojo con los formatos, que de alguna manera si yo quisiera esto parametrizarlo, me voy a diseño, me voy a los estilos, y ahí tú puedes definir el estilo que te agrade. Recuerda que si no tiene bordes, los puedo diseñar, filas con bandas, columnas con bandas, y tú puedes definir el espectro de lo cual tú quieres modelar. Para esto no hay reglas, no hay condiciones, nada. Si quisieras colorear los bordes de otro color, si quisieras pintar de alguna forma los elementos, todo ya aquí queda a modo del diseñador y no hay una condición o una regla que técnicamente nos
obligue a una variable de colores o de diseño en particular. Ustedes pueden configurar como estimen conveniente. ¿Ya? Ok. La última parte nos pide un gráfico. Y recuerda que este gráfico nace siempre estando posicionado en la tabla dinámica. Analizar, gráfico dinámico, y de alguna forma tenemos diferentes variables de líneas, circular, quizá habría que buscar el que más técnicamente se pueda acomodar. Por defecto parecía técnicamente el de columna o puede ser el de barra, pero de alguna forma en mi gusto no hay nada escrito y se podrían ir adaptando las configuraciones según lo que ustedes puedan ahí necesitar. ¿Acepto? Ahí está la gráfica. A mayor o menor tamaño, recuerda que esto se puede ir editando. Recuerda, si yo quisiera de alguna forma ocultar estos colores o estos botones, no los puedo eliminar, sí los puedo ocultar todos los botones, cosa de que de alguna forma tu gráfico quede quizá algo más limpio, y si de alguna forma esas leyendas me molestaran, también técnicamente yo las podría quitar o formatear o eliminar técnicamente y no me darían una mayor afectación en el resultado. Ahí está. Recuerda que todo esto es editable. Recuerda que a todo esto yo le puedo dar color, le puedo dar formato, podría cambiar las diferentes posiciones, pero ahí de alguna forma va a ser tu diseño o tus condiciones para poder técnicamente entregar el mejor reporte. Quizás puede ser que te agrade, pero recuerda que si ya me quedo con eso, me quedo con ese, de alguna forma, claro, yo podría ir jugando con las combinaciones y quizás darle un color más duro a los nombres o que queden técnicamente en letra negrita y cosas que tú podrías ir resolviendo, quizás colores, también podría ser, pero de alguna forma a modo de diseñador no hay mucho más que lo que a ti se te ocurra como resultado técnicamente esperado de la presentación. ¿Ya? De alguna forma el gráfico representa ahí lo que tú técnicamente puedas necesitar. Ahora, claro, son hartas columnas, por lo tanto hay mucha información quizás disponible y eso de alguna forma podría complicar un poco en la representación por el espacio, pero de alguna manera se entiende que es la forma en la cual se tiene para presentar. Ahí está, inicio, lo voy a dejar como resuelto, y el punto número 7, aplique segmentación de datos por vendedor. Entonces recuerda que la segmentación era el filtro, pero hoy día un filtro más moderno. Recuerda que eso de alguna manera debe estar siempre al interior de la tabla dinámica. Ahí está. Si yo estoy en la tabla dinámica, automáticamente él me entrega las variables para poder técnicamente segmentar los datos. Ahí está. Y de alguna u otra forma la posibilidad es de segmentar por vendedor. Ahí está. Acepto. Y ahí están todos los vendedores. Recuerda que si tú de alguna manera quisieras esto parametrizarlo y configurarlo y adaptarlo, recuerda que aquí yo podría inclusive definir que en la segmentación yo tengo cantidad de columnas y quizás podría ir definiendo esas variables en otro estilo, en otra forma, cosa de que tu control de mando quede lo más claro posible en tu configuración. A lo mejor quieres mover el gráfico un poco más abajo, ahí está, y ahí te va generando, recuerda, el control. O a lo mejor quieres una columna más, perfecto, quiero 4 columnas y eso lo puedo ajustar. Ahí está, y eso lo puedo alargar y puedo ir jugando con esas variables para que te quede a ti lo más claro. O sea, no hay, digamos, requisitos previos para que de alguna u otra forma ustedes puedan ahí configurar sus variables en cuanto a la representación gráfica de los elementos. Ustedes muestran hasta ahí cómo quedamos.
Entonces recuerda que el vendedor también, la segmentación, tiene sus colores, tiene su diseño y que de alguna u otra forma tenemos esa posibilidad de resolver. El resultado ahí pedía siempre a Sebastián Sánchez como referencia. Si te das cuenta, la evidencia tiene resaltado a Sebastián Sánchez. Por lo tanto, si quisiéramos llegar a igualar esto, de alguna forma debiésemos nosotros tener a Sebastián Sánchez seleccionado para que de alguna forma nos entregue el mismo resultado. Cosa que si ustedes quisieran revisar, 110.433, 110.433 como resultado final. Profe, consulta. ¿Sí? Si este gráfico, o sea, yo sé que si lo paso a un PowerPoint, con la segmentación se va a ir modificando, como casi que en línea. Pero si yo copio igualmente la segmentación en un PowerPoint, ¿se puede trabajar así en concentración? No lo trae, no. Si por eso es lo nuevo de Power BI, que te implementa el reporte en PowerPoint, pues, o sea, trae el complemento ya, pues. Eso es nuevo, de alguna forma eso el año pasado no existía y estaba en desarrollo. Eso debe tener un par de meses que de alguna manera del Power BI tú puedes exportar al PowerPoint y él queda con la misma movilidad o el mismo dinamismo, cosa que aquí de alguna forma no. Yo aquí pego e implemento, pero de alguna forma la segmentación deja de funcionar. Obvio, sí. Ya. Súper. Con eso entonces terminamos la primera etapa, que es técnicamente toda la tabla dinámica y que de alguna forma entra también en la actividad final que ustedes ya tienen ahí pauteada. Vamos con la actividad número 2. Y la actividad número 2 tiene relación a lo que nosotros ya técnicamente revisamos en la última clase, que es de funciones, pero aquí de alguna manera nos entrega el concepto de tabla, ¿ya? Y me dice, oye, construye en tablas el formulario, que es todo eso que está ahí, y la tabla de precios y descuentos. Entonces, yo voy a tomar esto que está acá y lo voy a construir, insertar tabla. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, tiene encabezados, pero si esos filtros o esos botones de filtro te molestan, tú simplemente le das en datos y los desactivas. O sea, no hay, digamos, un requisito para que de alguna forma él te habilite o no esas configuraciones. No me molesta en lo absoluto. Si los quiero quitar, los puedo desactivar. Si los quieres activar, no nos afecta en nada. No tiene relación con el funcionamiento. Lo que significa es que de alguna manera, al ser tabla, él asume que tú quieres filtrar, pero que de alguna u otra manera lo que buscamos es darle movilidad y dinamismo a nuestra base de información y a nuestro formulario. Por lo tanto, no es más que yo le quite los botones de filtro y él de alguna forma nos entrega la configuración. Entonces recuerda que de alguna u otra manera siempre las tablas se identifican por ese vértice de color azul que, insisto, es casi imperceptible. Ahí está, pero ahí está, y sigue siendo, ahí está. ¿Cómo reviso las tablas? Recuerda que si yo me voy a fórmulas, administrador de nombres, ahora tengo tabla 2 y tabla 3. Oye, pero tabla 2 y tabla 3, yo no les di esos nombres. Claro, aparecen por defecto. Y me dice tabla 2 corresponde a letra A, impresora Epson, y me da el rango. Oye, pero eso yo quiero que se llame formulario. Perfecto, no quiero que se llame tabla 2, se llama formulario. Ahí está. Pero no me va a afectar en nada porque no voy a hacer una tabla dinámica. Claro, pero de alguna manera para que tú te quedes tranquilo que yo puedo a cada tabla definir técnicamente el nombre que él técnicamente me entrega por defecto. Eso a modo de criterio de ustedes, no hay una regla, no hay una norma que de alguna forma nos, digamos, obligue a configurar de alguna u otra manera esta solución. Lo que sí es relevante, cuando es tabla, recuerda que cambia los nombres de las columnas y cuando implementa funciones cumple otro tipo de formato. Ustedes me cuentan hasta ahí si logramos resolver técnicamente las variables de configuración de tablas. Y el cambio de nombre, perfecto, y el cambio de nombre que de alguna u otra manera sería solamente en este caso para poder
identificar. Listo. Vamos por el precio por kilo, que va a ser una búsqueda. La primera alternativa técnicamente ya quedó resuelta, no hay nada más que hacer, está convertida la tabla o el formulario en tabla y también la lista de precios. Y me dice que implemente una función de búsqueda. Ahí está. Por lo tanto, ya sabemos que el fx tiene dos variables. De alguna forma nosotros definimos que según la matriz tenemos o buscar B o buscar H. De alguna forma definimos en la clase pasada que el buscar H aplica cuando tengo variables en fila y el buscar B cuando tengo las encabezados las variables en columna. En este caso está en fila, por lo tanto yo debiese traer la función buscar H. Fx, y ahí está buscar H para poder resolver. Acepto y me entrega técnicamente las condiciones que yo debo cumplir. En este caso voy a buscar el código. Si tú buscas, esto es la letra E, la fila A, pero de alguna manera, si yo quisiera de alguna forma no sorprenderme, al marcar esa opción, automáticamente también podría identificar que es una tabla, porque él automáticamente va a tomar todo el rango de valores hacia abajo para poder resolver. Luego te dice la matriz, ahí está la matriz, y la matriz va a ser tu selección. Ahí está. Pero es súper importante, yo aquí debo excluir el encabezado que dice tabla de precio y descuento. ¿Por qué? Porque de alguna forma perdería el formato de la tabla. Solamente el encabezado y los datos que yo técnicamente estoy utilizando. Si agrego de alguna forma ese elemento, fíjate que ya deja de ser tabla y me muestra el rango normal. Entonces la definición de tabla en este caso sí es importante, porque de alguna forma yo tengo esa definición ahí y técnicamente la puedo cargar. Oye, pero a lo mejor yo no quiero seleccionar. Claro, si no quiere seleccionar, yo le digo simplemente lista de precios y automáticamente él asocia todos los valores. Ahí está. Por último, me pide indicador de fila, que si quiero traer el precio, recuerda que la fila es la número 2 y el ordenado técnicamente es 0 para poder resolver. Si acepto, ND. Oye, ¿qué error cometí? ¿Qué error puedo tener? ¿Qué creen ustedes que me pasó? Que esto me entregó un error. ¿Dónde puedo tener la dificultad? ¿Qué hice distinto? Lo único distinto fue que escribí la matriz y fíjate, cuando yo lo selecciono, él me muestra todo. Entonces, claro, aquí no es como la tabla dinámica, que él técnicamente te permite escribir el nombre. Aquí, cuando yo tengo una tabla en una matriz de búsqueda, me obliga a escribir entre corchetes hashtag todo o gato todo, para que de alguna manera él reconozca el 100% de los datos. Entonces, de alguna forma, claro, escribirlo aquí en este caso sería algo más rebuscado, y lo más simple sería técnicamente siempre seleccionar y que automáticamente él nos indique que es todo el rango de valores que tú estás utilizando. Acepto. Y con eso efectivamente nos rellenó automáticamente la solución. Subtotal, una multiplicación relativamente simple, peso por precio por kilo, pero como eso está automatizado, ya lo hace. Y por último, me dice implementar una función de búsqueda que de alguna u otra manera haga lo mismo, pero con el descuento. Entonces, pero con la excepción de que me dice que el resultado debe ser multiplicado por el subtotal. Entonces ya hablamos de una función anidada, donde si yo voy a buscar técnicamente el buscar H, es la misma historia. Ahí está, el código, la matriz de los datos, el indicador de fila, que ahora va a ser la número 3, que tiene el porcentaje de descuento, y el ordenado, que técnicamente va a ser 0. Oye, ¿por qué me entrega 0? Porque eso está en porcentaje. Si yo lo cambiara de formato, solamente a modo de muestra, ahí está el 2%.
que efectivamente cuando es letra A es un 2%, pero está en formato número porque él espera que de alguna forma tu resultado de esta función tú lo multipliques por el subtotal. O sea, te vas a la función por técnicamente el subtotal. Ahí está. Entonces, esta función ya como tal reconoce el nombre de una función anidada. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en la clase pasada, tomando esta configuración, yo le agrego una siguiente variable para poder resolver a esa condición. Presiono Enter y técnicamente él me entrega el descuento sobre el subtotal. El último ya estaba parametrizado, es solamente la resta de los dos valores subtotal menos el descuento, por lo tanto se rellenó automáticamente. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo nos va, si hay alguna duda, algo que no les cuadró. A mí no me cuadró. Ya, ¿qué pasó? Ya, yo le voy a compartir la pantalla porque me enredé mientras estaba haciéndolo. Ah, no, espere. Deme un segundito. Sí, no hay problema. ¿Está riendo ahí? Ya. Ya, entonces, estamos en subtotal, ¿no? Entonces la actividad dice, obtener el subtotal multiplicado, no, mentira. Para encontrar el precio por kilo. Precio por kilo. Ok. Listo. Entonces, lo voy a borrar acá. Listo. Sí, lo puede escribir si quiere arriba dice escribe para buscar. En el cuadrito. Ahí, eso. Y le damos buscar. Ya, y se me volvió a pegar. Ah, no, listo. Es Buscar. Dale nomás, dile ahí, colócale ahí buscar. Ah, se está pegado, ok. Dale buscar, ¿no? Sí. no sale ni la B. A ver. Ok. Eso. Entonces, acá. El código. La A. No. Yo lo vuelvo a Lo escribo. No, tienes que posicionarte en la con el E12, en esa posición. E12. la del Eso código. es. Abajito ahora la matriz, segunda variable la matriz. Y la Todo. matriz, Ahí me quedé. eso. Pero sin ese encabezado. Ah, ahí está. Listo. La fila es la número 2. Ya. Entonces, indicador por fila. 2. Y 0.
Sí, yo creo que ahí te falta, Julie, que tu matriz quedó mal definida, la lista de precios. Mira, porfa, tomemos la matriz, la que dice tabla de precios y descuento, Ok. tómala completa y dale clic derecho y dile tabla, convertir en rango. Dígale que sí. Listo. Y ahora solamente toma desde la segunda fila hacia abajo. Eso es. Hacia la derecha. Listo. Y conviértelo en tabla. Insertar tabla. Ay, sí, eso fue lo que me pasó al principio. Ya, Aceptar. sí. Listo. Si quieres sacar los filtros no hay problema, si que te molesta, pero no nos afecta en lo absoluto. Vamos ahora a la configuración de la primera función, donde nos dio gato nd. Dale fx. Y en la segunda variable, cambia ahí donde dice matriz buscar. Eso es. Borra todo eso y marca la nueva matriz definida. Eso es. Listo. Y el último déjalo en cero, porfa, a Julian. Ah, ok, ya, calma. El último dato, donde dice ordenado. Ordenado. Ah, está en cero. Cero. Ya. Tampoco pasa. Tampoco con cero. Listo. Ya, Ahí listo, sí. ya. Ahora enchufé. Vamos con el subtotal. Esa es la multiplicación, no hay mucha dificultad ahí. Vamos con la multiplicación. Vale. ¿No hay multiplicar nomás? ¿Al multiplicar? Y le doy nada más el... Ah, no, sí. No, acuérdate que no existe esa función, pues no existe la función multiplicar. Es igual peso por precio por kilo. Entonces ahí. Una fórmula manual. Ya. Es. Listo. Por asterisco el peso. Perfecto. No cierro con el... Enter, no es necesario, no. El descuento es lo mismo entonces. Vamos a buscar nuevamente, buscar H. Ya va a ser el descuento. Ahí está, perfecto. ¿Ya le di? Sí, Ok, ya. tranquilidad. Entonces, acá, El código nuevamente, E12. Marca en la tabla. El código de matriz buscar. Tu matriz, la tabla que creaste recién. ya va. Y lo desfilas. Indicar H, lo pongo. Acá me pide... Ok. La fila 3. Cero acá, ¿no? ¿Por qué me decía? Tienes que decir los otros porcentajes. Claro, por arriba, entonces, muy bien. Al final de la fórmula, Sí. por el subtotal, o sea, por la columna, eso es. Enter.
y lo otro por puntos. Y ahí te entrego el resultado final. Perfecto, Juli, eso era. Ya, que tenía el inicio de la tabla que la agarré desde tabla del Exactamente. precio, columna. Por eso digo que eso de alguna forma ahí te complica porque de alguna manera pierdes la estructura, el orden que tiene y ahí ya deja de funcionar. Súper bien. Vamos entonces, actividad 2, también resuelta, también forma parte de tu prueba final. Y vamos con la actividad número 3, que es lo último, que tiene relación a los filtros avanzados, que también resaltamos en algún momento que era importante para poder rescatar y mover la información de manera ágil. Recuerda que este proceso podría hacer con una macro si es que yo la grabara, o un proceso manual si es que yo quisiera solamente extraer la información una sola vez, ¿ya? Recuerda que es importante reconocer que siempre para poder iniciar esto necesitamos estar ubicados en la matriz de información. Te vas técnicamente a la opción de datos y encontramos la opción de filtro, pero la condición que nosotros buscamos es avanzadas. Ahí está. En esa condición de avanzada nosotros podemos resolver. Le damos un clic y recuerda que él siempre te muestra la historia del último procedimiento que se hizo. Por lo tanto, él ya nos muestra información en donde lo primero que nosotros necesitamos certificar es que técnicamente debemos reconocer el rango de la lista que es la matriz de información. Este siempre debe ser el 100% de los datos. Ahí está. Si reviso, parte en la columna B4 y termina en J1504, que si yo quisiera revisar, efectivamente llego hasta ese valor, 1504. Por lo tanto, el rango de criterios son las condiciones y esos elementos nosotros tenemos que técnicamente construir. Voy a marcar, ahí está. Y esas son mis condiciones o mis criterios. Todo lo que yo quisiera filtrar. De alguna forma el requisito es siempre mantener el encabezado para que esto pueda encontrar su par. El Excel lo que hace es, oye, si llaman igual en las columnas y engancha. Si esto de alguna manera se llamara diferente, él nos entregaría un valor vacío o de alguna manera no consideraría la función que estamos buscando ahí como criterio. El punto más importante es que de alguna forma el copiar a otro lugar, ahí está, lo debo preconfigurar porque se quedó con lo último. Mira, me está marcando eso y lo que yo necesito es esto otro. Por tanto, al activar ese botón, ahí está, lo marco y resuelvo en base a esa configuración. Con eso lo acepto y de alguna forma me entrega la cantidad de registros resultantes, que en este caso serían 6. Podría colocar un contar sí o algo para que contara, pero de alguna forma es de fácil identificar que tengo 6 registros como resultado. Ustedes me muestran hasta ahí si llegamos a resolver. Sí, yo me quedé pegada, pero dale. Sí, tranquilo. Super. Super. Y el último valor o la última, digamos, configuración ocurre con lo mismo, pero con el proceso de rearmado de la misma variable. Tengo otras condiciones, tengo otros títulos, pero siempre mi punto de partida es el 100% de los datos. En alguna ubicación me debo encontrar, donde sea, un encabezado, un dato, donde quieras, pero dentro siempre del 100%. Te vas a datos, te vas técnicamente a avanzadas, él marca la configuración, lo certifico, rango de criterios, cosa que debo reparametrizar porque tengo estas variables y luego copiar a otro lugar, clic, para marcar
técnicamente que yo ya no quiero ir a buscar a este lugar, sino que lo que necesito buscar técnicamente es este grupo de valores. Ahí está. Súper importante, siempre solo son los encabezados. Un valor vacío o una configuración adicional te daría un error porque él no encontraría la columna más un espacio. Él siempre busca el dato exacto, el dato preciso, y quizás puede ser lo que más pueda tener ahí unos riesgos de funcionamiento, porque él solo pretende buscar la variable que presenta técnicamente esa configuración. Acepto, y con eso me entrega los 4 registros disponibles. Ustedes me muestran hasta ahí, los espero un minutito para que hagamos la macro y con eso cerramos para que repliquemos también ese proceso. Les doy un segundito para que puedan intentar resolver y vemos cómo va. ¿Sí? ¿Quieres compartir, Julia? Bueno, es que se me queda pegado, entonces ahí no puedo hacer más nada. Pero tranqui, ¿quieres compartir? ¿Quedaste con alguna duda? Sí, obvio. Ya, tranqui, te esperamos, no hay problema, te esperamos, ¿sí? Te quiero tratar la dinámica. No, ya. Te esperamos, Julia, tranqui. Pero no se ve mi pantalla. No se ve. No. Eso sí. Perfecto. Fíjate que el primero ya está malo porque el rango de la lista es el 100% de los datos. El primero, el rango de la lista, mira. Ya lo vi. Dice M2, eso, y ahí debe ser el 100%. Espera. ¿Listo? Ahí decimos cambiar. Ya sé lo que estoy haciendo mal, ya va. Eso. Mío, querido. Espera. Está bien, ¿no? No, ahí tienes que cambiar, Jun. ¿Sabes lo que tienes que cambiar? Está bien lo que hiciste. Sí. Lo que pasa es que tu selección no incluye los encabezados. Mira, donde dice al principio rango de lista, dice B5, colócale B4. Y abajito activa los criterios ahora. Copiar otro, eso. Borra eso que está ahí. Acepte. Listo. La selección debe incluir los encabezados siempre para que haga el par, haga el match y pueda encontrar los valores. Súper bien. Vamos con el que sigue. Muy bien.
Entonces acá me dice simplemente Perfecto, avanzadas, listo. Muy bien. Cambian los criterios, perfecto. B4, ok. Rango criterio. Rango de criterios, correcto. Ok. Maravilloso, súper bien. Impecable. Ahí como criterio ahí siempre, Yuri, mantener siempre el encabezado dentro de la selección porque esta función trabaja con los encabezados, por eso no puedo tener nombres distintos y cualquier configuración, digamos, en otro estilo nos podría dar un error, ¿ya? Claro. Súper. Vamos entonces y de alguna forma vamos a grabar el mismo proceso en una macro. Vamos a hacer el primero, ¿ya? Vamos a hacer el primero. Si quiere borrar, hágalo. Si no lo puede mantener, no nos afecta en lo absoluto. Recuerda que para grabar la macro debemos tener activa la ventana del programador. Ahí está. Programador. Clic. Y en programador recuerda que tenemos la chance de grabar la macro. Ahí está. Esa grabar macro de alguna u otra forma, clic, permite grabar el procedimiento completo. Vamos a llamar esto filtro 1 o como tú lo quieras llamar, no hay una regla ni nada en particular. Y acepto. Y recuerda que la macro es un grabador de procesos. Entonces, todo lo que yo haga, él lo va grabando. Datos, avanzadas, y me muestra el contorno que es el correcto, el rango de criterios, lo voy a modificar, ahí está, y el copiar a otro lugar, también lo voy a modificar. ¿Listo? Acepto. Y me entregó los 6 registros. Y me ubico en una posición para detener la grabación. Programador, detener la macro. Lo único adicional que hicimos fue técnicamente indicar que quería partir grabando, hice el circuito y detengo para finalizar el proceso ya con el marcado de la posición resultante. Pero recuerda que esta macro de alguna forma yo la debo parametrizar. Por lo tanto, en programador recuerda que teníamos la opción de insertar, ahí está. Y en insertar teníamos la posibilidad de colocar un botón, ahí está. Cajita de herramientas, botón. Y a ese botón nosotros le dábamos un clic y le pasábamos la acción que estaba grabada. 1, 2, y ahí quedó el botón de filtrado. Filtrar. Ahí está. Oye, pero ok, si yo filtro, claro, él me hace exactamente lo mismo porque ya grabé el proceso idéntico. Pero a lo mejor yo quiero cambiar técnicamente de tipo industrial y no quiero que sea industrial, quiero que sea oficina. Y le digo oficina. Y quizás no quiero que el vendedor sea Marcela, sino que quiero que sea Camilo. Filtrar. Y efectivamente ahí me trae el cambio de configuración. Entonces la macro, claro, te ayuda a hacer el proceso solo una vez. En este caso, solo me bastaría a mí cambiar técnicamente de variable, filtro, y me entrega la solución. Ustedes me cuentan hasta ahí para ver cómo nos va. Súper. Julie, ¿cómo te fue? ¿Pudiste? Bien, sí. Ya. Súper. Eso, chiquillo, era lo que estaba de alguna manera preparado para la clase del día de hoy, el repaso ya general. De alguna forma, solo nos quedaría pendiente la actividad que ustedes deben entregar el día jueves siguiente, que sería día 29, para que ustedes se pongan ahí, tienen una semana para resolver. Si tienen alguna duda, me preguntan mañana o el próximo miércoles.
y ya mañana nos dedicaríamos simplemente a ver lo que podemos adaptar de Power BI a sus necesidades y ya ver otros ejemplos que de alguna manera ustedes los puedan considerar dentro de su idea inicial de proyecto. Ya ustedes ya tienen la idea clara, de alguna forma es ver ejemplos y de qué manera esos ejemplos se pueden adaptar a lo que ustedes realmente necesitan entregar como solución. De alguna forma la clase de mañana, la clase del próximo miércoles y la clase del jueves, que sería para la entrega de la prueba y quizás responder alguna inquietud que ustedes puedan tener o algo que se quede en el tintero o algo que de alguna manera quieran preguntar para cerrar ese día con el taller. ¿Les parece? La prueba se le envía directamente al correo cuando esté lista, no la Claro, vamos a hacer dentro del mismo. claro, de aquí la idea es que esté de aquí al día jueves para que de alguna manera tengamos ahí el cierre, yo entregue las notas durante el fin de semana y a ustedes técnicamente le envíen el diploma y la certificación del taller con los contenidos, lo que se trató de alguna forma dentro de un plazo acotado y no que se alargue tanto esa entrega y ese cierre de las calificaciones. ¿Les parece? Perfecto, no hay problema. Super chiquillos, estamos entonces, nos juntamos mañana a ver lo de Power BI y con esto ya cerramos lo de Excel. Si le dan una medida a la prueba no es tan complicada, o si tienen alguna duda me preguntan, o si no lo ven ahí con ustedes, si ya no lo pueden resolver, ahí le ayudamos para que de alguna manera le den una vuelta a esas configuraciones, ¿ya? Eso pues, Listo. nos juntamos mañana, que estén muy Gracias, bien, profe. cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, Que chao. esté bien. Igual. Chao, chao. Igual ustedes, chao, chao.